¿Qué era la navaja de la bota? La hoja oculta de sílex que nunca has escuchado. Imagina esta escena. Estás en las profundidades de un bosque glaciar, hace 20.000 años. El frío corta como cristal. Tu clan ha estado siguiendo la manada de renos durante días. Finalmente, has logrado separar a un macho joven. Tu lanza de madera y hasta ha encontrado su objetivo, pero no ha sido un golpe mortal. El animal, furioso y asustado, se revuelve. Un cornada te derriba. Caes sobre la tierra helada, el aire sale de tus pulmones. El peso del reno, sus patas golpeando el suelo cerca de tu cabeza, te inmoviliza. Tu lanza grande, tu herramienta de caza principal, se ha partido bajo el cuerpo del animal. Tu hacha de mano de pedernal, pesada y formidable, está enredada en el fardo que llevas a la espalda. La oscuridad comienza a cerrarse en los bordes de tu visión. Tienes un instante, quizás dos, antes de que un casco te golpee el cráneo. Y entonces lo recuerdas. Con un movimiento desesperado, tu mano no va a tu cintura, sino más abajo, a tu pantorrilla, bajo el envoltorio de pieles. Tus dedos encuentran el borde áspero pero familiar de un pequeño núcleo de piedra, afilado como una sonrisa de lobo, firmemente envuelto en una tira de cuero crudo. No es una lanza. No es un hacha. Es una lasca, una hoja pequeña, tu herramienta de todos los días para raspar, cortar, tallar. Pero en este momento, en este barranco helado, es lo único que importa. Con un movimiento corto y brutal, deslizas el filo contra la garganta del animal. La presión cede. Te arrastras, jadeando, hacia la libertad. Estás vivo gracias a un pedazo de piedra que llevabas atado a la pierna. Bienvenidos. Hoy hablaremos de una de las herramientas más omnipresentes, versátiles y personalmente cruciales de toda la Edad de Piedra, una que rara vez protagoniza los documentales pero que fue fundamental para la supervivencia diaria, la hoja de carga o el cuchillo de pierna. No era un arma ceremonial, no era un talismán mágico. Era la solución práctica a 1.000.000 de problemas prácticos. Donde guardas una herramienta de corte siempre lista, cuando tus manos están ocupadas cargando, cazando o tallando. Donde guardas un filo que necesitas alcanzar rápidamente, estés sentado, agachado o incluso tumbado. Donde guardas el instrumento de precisión para trabajos delicados, separado de tu aja pesada y engrasada por la grasa animal. Lo guardas en tu pierna, atado con una correa de cuero o un tendón, justo contra tu pantorrilla, integrado en tu sistema de ropa. Es el equivalente paleolítico a la navaja multiusos que un excursionista moderno lleva en el cinturón, pero con una urgencia y una frecuencia de uso que nosotros apenas podemos imaginar. Para los hombres y mujeres que caminaron por Europa durante el Paleolítico Superior, que se adaptaron a las tundras del Mesolítico o que fundaron las primeras aldeas en el Neolítico, este pequeño filo era equipo estándar. La anatomía de una hoja de carga. ¿Qué era exactamente? Si estás imaginando una daga elaborada con un mango tallado con formas de animales, detente. La gente de la Edad de Piedra era profundamente práctica. No llevaban consigo objetos que solo sirvieran para una cosa. El lujo no era una opción cuando la supervivencia era el motor de cada acción. Una hoja de carga era, casi sin excepción, una herramienta de utilidad general. Era pequeña. El filo, normalmente una lasca o lámina extraída de un núcleo de pedernal, sílex, obsidiana o cuarcita, medía usualmente entre 7 y 12 centímetros de largo. Era delgada, a menudo de apenas unos milímetros de grosor. Y era extremadamente afilada. Literalmente, era un esquirl, el producto más común y repetitivo del tallado de piedra. Miles y miles de estas lascas fueron producidas cada vez que un artesano trabajaba un núcleo para crear herramientas más grandes. Eran abundantes, desechables en cierto sentido, pero también perfectas para el trabajo inmediato. La piedra elegida era crucial. El sílex y la obsidiana podían fracturarse para crear bordes tan filosos como el cristal de hoy, capaces de cortar carne, tendones y piel con una presión mínima. Un borde afilado de esta manera no se oxida, pero se desafila y puede astillarse, por lo que su mantenimiento era constante. Retocar el filo con un percutor más blando, como un asta de ciervo, era una habilidad tan básica como respirar.
La forma variaba enormemente, dictada por la fractura natural de la piedra. Algunas eran largas y rectas, las llamadas láminas, ideales para cortes lineales. Otras eran más pequeñas y triangulares, lascas, buenas para raspadores o perforadores. Pero todas compartían ese perfil delgado y ligero. Una herramienta gruesa, como un bifaz o un hacha, es buena para golpear, para cortar hueso, para trabajar la madera dura. Una lámina delgada es para cortar, para desollar, para realizar incisiones precisas, para el detalle. La hoja de carga era una cortadora. Estaba diseñada para separar materiales con precisión y eficiencia. El mango, si es que existía uno formal, era a menudo la misma lasca, cuyos bordes laterales más gruesos se envolvían con un trozo de cuero o corteza para proteger la mano. En otros casos, la lasca se podía insertar en una ranura en un trozo pequeño de madera, hueso o asta, y se aseguraba con resina de árbol y tiras de tendón. No había guarda, no había pomo elaborado. Era un filo y un soporte. Simple. No había nada que se enganchara en la maleza, nada que se clavara en la pierna al caminar o correr. Esta simplicidad era clave. Una protuberancia o guarda en una herramienta estorba cuando intentas hacer un trabajo fino, cuando necesitas que tus dedos estén muy cerca del filo para controlarlo. Para un arma de combate dedicada, una empuñadura que proteja la mano puede ser vital. Para una herramienta de uso diario, es un estorbo. Y dado que la hoja de carga era primariamente una herramienta, la prioridad era el contacto directo con el material a trabajar. El vaina o sistema de sujeción era minimalista en extremo. A veces era solo una tira de cuero crudo atada alrededor de la lasca, dejando un extremo afilado expuesto, y luego esta tira se enrollaba alrededor de la pantorrilla. Otras veces, se envolvía la hoja en una pequeña bolsa de piel suave, y esta bolsa se ataba a una correa que a su vez se sujetaba a la pierna. A menudo, no había funda como tal, la lasca simplemente se colocaba entre las capas de pieles que formaban las polainas o pantalones primitivos, y la presión de la amarradera o el propio tejido de la prenda la mantenía en su sitio. Si la llevabas sin envoltura, tenías que ser cuidadoso, no querías cortarte la pantorrilla o dañar las valiosas pieles que te protegían del frío. Pero muchos lo hacían. Era más rápido, más sencillo. Al verla aislada, en el suelo de una cueva, parecería un simple desecho de taller, un fragmento sin importancia. Pero esa naturaleza discreta era su fortaleza. No era el arma que cazaba el mamut. Era la herramienta que lo desmembraba, que lo procesaba, que transformaba su carne en comida, su piel en abrigo y sus huesos en agujas. Y porque era pequeña, porque era ligera, porque estaba fuera del camino pero siempre accesible, siempre estaba allí. Los orígenes profundos. Para entender por qué esta práctica de llevar el filo en la pierna es tan fundamental, debemos mirar no a otras culturas, sino a la propia biomecánica humana y a la evidencia arqueológica. El concepto de una herramienta de reserva, de acceso rápido y que no interfiere con las manos, es casi tan antiguo como la tecnología misma. En yacimientos del Paleolítico Medio, asociados a los neandertales, encontramos conjuntos de herramientas que incluyen pequeñas lascas retocadas, a menudo de formas estandarizadas, como las puntas de tipo mousteriense. Muchas de estas piezas muestran un desgaste microscópico en los bordes que indica su uso para una variedad de tareas: cortar carne, raspar pieles, trabajar madera. ¿Dónde las llevaban? No tenemos bolsillos en las pieles, y las manos deben quedar libres. La ubicación lógica, atada al cuerpo, es la pierna o el brazo. Al avanzar al Paleolítico Superior, con el Homo sapiens, la evidencia se hace más clara. La producción sistemática de largas y delgadas hojas de piedra, una innovación tecnológica crucial, creó una materia prima ideal para estas herramientas de carga. En sitios como los de la cultura solutrense o magdaleniense en Europa, encontramos cantidades masivas de estas hojas, muchas de ellas con pequeños mangos de hasta un marfil, o con muescas laterales que sugieren que fueron atadas. La hoja de respaldo, una lámina con un borde romo y otro afilado, es un diseño recurrente que grita ergonomía y uso prolongado. Es fácil imaginarla atada a un soporte y sujeta a la pierna, lista para ser desenvuelta. Esta no era una tradición de un solo pueblo.
Era una solución que surgía una y otra vez en distintos continentes y épocas porque respondía a necesidades universales. Tener un filo a mano, siempre. La utilidad del pequeño filo. Pero, ¿por qué cargar con una segunda herramienta de piedra? Ya llevas un hacha de mano o una punta de lanza pesada. ¿Por qué necesitas un trozo de sílex en la pierna? Porque las herramientas grandes son torpes para los detalles. Intenta desollar un conejo con un bifaz de 20 centímetros. Intenta hacer una incisión precisa para extraer un tendón intacto de la pata de un caballo salvaje con la punta de tu lanza. Intenta tallar la muesca de un propulsor de asta, o afilar la punta de un arpón de hueso con una herramienta masiva. Puedes intentarlo, pero es ineficiente y arriesgado, un golpe mal dado y arruina semanas de trabajo. Piensa en las tareas diarias de un grupo del Paleolítico. No estaban cazando mamuts todos los días. Estaban procesando pieles para hacer ropa y refugios. Estaban tallando astas para hacer arpones y propulsores. Estaban fabricando cuentas de concha o hueso para adornos. Estaban cortando carne y grasa para el consumo inmediato o para preparar pemmican primitivo. Todas estas son tareas de precisión. Requieren destreza. Requieren un borde que puedas controlar con la yema de los dedos. La hoja de carga era la herramienta de precisión. Era el bisturí del cirujano, frente al machete del hacha de mano. Cuando una mujer del Neolítico necesitaba raspar una piel para hacerla flexible y eliminar la grasa, usaba su hoja de carga o un raspador derivado de ella. Cuando un cazador del Mesolítico necesitaba destripar rápidamente una captura menor, como un castor o un ave, usaba su hoja de carga. Cuando un artesano necesitaba grabar marcas decorativas en un colmillo de mamut o cortar tiras finas de cuero para ataduras, usaba su hoja de carga. Y había otra razón, la de la especialización funcional. Tu aja grande, tu herramienta para todo principal, podía usarse para tareas pesadas y sucias, partir huesos para extraer el tuétano, desarticular grandes articulaciones, incluso para cavar ligeramente en la tierra. Se embotaba rápido, se ensuciaba con sangre, grasa y tierra. La limpiabas en la hierba o la nieve, pero conservaba residuos. Para tareas que requerían un filo limpio y extremadamente agudo, como el corte de carne para el consumo o el trabajo detallado en materiales limpios, querías una herramienta dedicada. La hoja de carga era a menudo esa herramienta limpia, la herramienta personal, la que no estaba embadurnada de los restos de la última carnicería. También era la herramienta para la fabricación de otras herramientas, para retocar el borde de una punta de lanza de sílex, para afilar una aguja de hueso, para ajustar el encaje de una cabeza de hacha en un mango de madera. Necesitabas un borde agudo y controlable para eso. La hoja de carga, con su perfil delgado y su posible mango cómodo, era perfecta para esas largas horas en el refugio, alrededor del fuego, preparando y creando el kit de supervivencia. El debate del retocador y el módulo de reparación. Hay un interesante debate arqueológico sobre los llamados kits de mantenimiento. Una herramienta de piedra, por muy bien hecha que esté, se desafila y se astilla con el uso. En cualquier momento, en una casa, en un viaje, lejos del taller principal, necesitas poder repararla. ¿Con qué? Con un percutor más blando, un martillo de asta. Y, crucialmente, con pequeñas lascas o herramientas para retocar, para presionar en el borde de tu punta de lanza o de tu raspador y levantar pequeñas lasquitas para renovar el filo. Este proceso se llama retoque por presión, y es una técnica avanzada que requiere precisión. Muchos arqueólogos creen que las hojas de carga, especialmente las más pequeñas y gruesas, servían como retocadores o como la materia prima para crear retoques. Eran el módulo de reparación portátil. Tu arma principal falla, tu raspador se desafila, y tu mano va instintivamente a tu pierna, no para sacar un arma secundaria, sino para sacar la herramienta que repara tu arma primaria. ¿Era cada hoja de carga un retocador? No necesariamente. Algunas se usaban directamente para cortar, otras podían ser desechadas después de un uso intensivo. Pero para muchas, la lasca en la pierna era la garantía de que podrías mantener tu equipo funcional en el campo. Era parte del ciclo de la tecnología. Usar, mantener, reusar. Este ciclo tenía que ser rápido. En una casa, si tu arpón perdía su punta afilada,
necesitabas restaurarla en minutos, no en horas. No podías permitirte buscar entre tu equipo. Querías que tu herramienta de mantenimiento estuviera siempre en el mismo lugar. La memoria muscular entraba en juego. Tu mano iba a tu pantorrilla, desataba la amarradera, sacaba la lasca retocadora, trabajaba el borde de tu herramienta dañada, y guardaba la lasca de nuevo, sin siquiera tener que mirar. Ese es el valor de la hoja de carga. Era parte de un sistema integral de supervivencia. El arma de último recurso. Pero no nos engañemos pensando que era solo para tallar hueso o raspar pieles. La edad de piedra era un tiempo de peligros inmediatos. El depredador que acechaba, la presa herida que se revolvía, el conflicto con otro grupo por recursos. El peligro llegaba rápido y sin aviso. Podías ser emboscado. Podías caer en una trampa natural. Podías separarte de tu grupo y de tu equipo principal. Si perdías tu lanza, tenías tu propulsor. Si perdías tu propulsor, tenías tu hacha de mano. Si perdías tu hacha de mano, tenías tu hoja de carga. Era la última línea de defensa. El recurso de la desesperación. En un forcejeo cuerpo a cuerpo, un arma larga requiere espacio. Necesitas distancia para lanzar o clavar. Si estás forcejeando con un animal, si un oso de las cavernas te tiene inmovilizado, una herramienta grande puede ser inútil. No tienes palanca. No puedes maniobrarla. Una herramienta pequeña y afilada es diferente. Es corta. Es manejable. La puedes usar en espacios reducidos. Puedes clavarla, cortar con ella, usarla cuando no puedes mover el brazo más de unos centímetros. Es un tipo de lucha brutal y desesperada, pero efectiva. No hay registros escritos, pero la evidencia ósea de algunas neandertales y humanos modernos tempranos muestra marcas de cortes que podrían corresponder a heridas hechas con herramientas pequeñas y afiladas en combate cercano. No era la forma preferida de luchar. Nadie quería enfrentarse a un león de las cavernas con un trozo de sílex de 10 centímetros. Pero si era eso o morir, usabas la herramienta que tenías a mano. Y había otro uso, uno del que es difícil hablar, pero que era una realidad de aquel tiempo, la necesidad rápida y eficiente. Si una presa grande estaba herida de muerte y su agonía atraía a depredadores, si un miembro del clan sufría una herida mortal e incurable en una situación de peligro, el pragmatismo dictaba una solución rápida. Un golpe preciso con un filo agudo a la base del cráneo o a la médula espinal. Era rápido. Era silencioso, comparado con un golpe contundente. Y la hoja de carga, afilada y precisa, era la herramienta indicada. Esta utilidad sombría era parte de la vida en la Edad de Piedra. Había que ser práctico respecto a la muerte, ya fuera de un animal o, en las circunstancias más extremas, de un ser querido. No había espacio para el sentimentalismo cuando la supervivencia del grupo estaba en juego. Necesitaban herramientas que funcionaran. Herramientas que pudieran hacer los trabajos duros tanto como los sencillos. La hoja de carga era una de esas herramientas. Cómo se llevaba puesta. La mecánica de la hoja de carga es simple, pero requiere de la vestimenta adecuada. Necesitas prendas que cubran las piernas. En las épocas más frías del Paleolítico, esto significaba polainas o pantalones rudimentarios de pieles de animal, atados y ajustados. Y necesitas amarraderas. Estas no eran decorativas, eran funcionales. Eran tiras de cuero, tendón o incluso fibras vegetales trenzadas, atadas por encima de la pantorrilla o justo debajo de la rodilla para evitar que las pieles se deslicen y se enreden en los pies, para crear un perfil más aerodinámico al moverse por bosques tupidos o terrenos nevados. La amarradera apretaba la prenda, creando un punto de sujeción perfecto. La herramienta iba debajo de esta amarradera, casi siempre en la parte externa de la pierna. ¿Por qué el exterior? Porque si la pones en el interior, roza contra la otra pierna al caminar, lo que es incómodo y puede desafilar la hoja o dañar la piel. En el exterior, está despejada. Es accesible tanto si estás de pie como sentado, y es fácil de alcanzar con la mano opuesta en caso de necesidad. Algunos individuos fabricaban soportes específicos.
Un pequeño envoltorio de piel suave, cosido para formar una bolsa o un doblez, que luego se ataba firmemente a la amarradera o se cosía directamente a la polaina. Esto era seguro. La herramienta no se caía. Podías correr, escalar, vadear ríos, y la hoja permanecía en su sitio. La piel, especialmente el cuero crudo que se endurece al secarse, era duradera y se podía moldear para ajustarse a una lasca en particular. Otros eran más informales. Simplemente envolvían la hoja en un poco de musgo o hierba seca para protegerla y la colocaban entre la piel de la polaina y la pierna, confiando en la presión de la amarradera para sujetarla. La curvatura natural de la pantorrilla evitaba que se deslizara hacia abajo. Era una forma suelta y fácil de llevar, pero había que tener cuidado de no perderla. Si la amarradera se aflojaba o si realizabas un movimiento brusco, la lasca podía caer. Y perder una herramienta de piedra de buena calidad en la naturaleza, lejos de las fuentes de materia prima conocidas, era un problema serio, a veces crítico. Luego estaban los toques decorativos, que llegaron más tarde, en el Paleolítico Superior y el Mesolítico. Los humanos siempre hemos tenido la necesidad de expresarnos. La amarradera no era solo una correa, era un lienzo. Podía adornarse con cuentas talladas en hueso, conchas perforadas, dientes de animal o incluso con ocre rojo. La propia hoja de carga, si tenía un mango, podía ser ese mango de asta pulida con un diseño geométrico, o una lasca particularmente fina y translúcida de obsidiana que era, en sí misma, bella. Esto no era solo vanidad. Era identidad. En un mundo donde la tecnología básica podía ser similar entre grupos vecinos, los detalles ornamentales contaban una historia. El patrón de las cuentas, el tipo de concha, que podía indicar contacto con grupos costeros a cientos de kilómetros de distancia. La manera de atar la amarradera, todo eso comunicaba pertenencia a un clan, estatus personal o logros. La hoja de carga, siendo un objeto tan personal y de uso constante, formaba parte de ese lenguaje visual. No era el arma que se mostraba en una danza ritual, era la herramienta que se veía en el trabajo diario, y su estética decía: soy hábil, tengo recursos, y valoro la funcionalidad unida a la belleza. La decadencia y transformación de la hoja de carga. Entonces, ¿por qué esta práctica no es universal? Hoy, ¿por qué la hoja de carga desapareció de nuestro equipo cotidiano? La respuesta está en la transformación tecnológica y social. Con la llegada del Neolítico y la revolución agrícola, la vida cambió radicalmente. La gente se volvió más sedentaria, viviendo en aldeas permanentes. Las tareas se especializaron. La necesidad de un kit de herramientas portátil y de uso múltiple para un nómada cazador-recolector se redujo. Surgen los talleres especializados. El taller del tallador de sílex, el del alfarero, el del tejedor. Las herramientas comienzan a guardarse en un lugar fijo, en la casa, no necesariamente encima del cuerpo en todo momento. La ropa también evoluciona. Los tejidos de lana y lino, más flexibles, no ofrecen el mismo punto de anclaje rígido que las pieles ajustadas con amarraderas. Aparecen los cinturones más elaborados y las bolsas, donde se pueden guardar herramientas más pequeñas. Pero, y este es un gran pero, la hoja de carga no desapareció, se transformó. El concepto de una herramienta de corte personal y siempre accesible evolucionó hacia el cuchillo con mango, una herramienta más formal y permanente. En el Neolítico, vemos los primeros cuchillos de piedra pulida, con mangos cuidadosamente trabajados, que seguramente se llevaban en fundas en el cinturón. El principio era el mismo, tener un filo a mano. La hoja de carga lasca, rápida y desechable, perdió protagonismo frente a la herramienta pulida, más duradera y de mayor estatus, que también era un símbolo de la nueva relación con la propiedad y la especialización. La necesidad de un retocador de campo también disminuyó, porque en un asentamiento siempre podías acudir al taller del especialista. El legado moderno de un concepto ancestral. Pero, ¿realmente se esfumó la idea? Para nada. Solo mutó. Mira a un cirujano moderno. ¿Dónde tiene su bisturí esterilizado? A su alcance inmediato, en una mesa auxiliar. Es su herramienta de precisión, lista para una tarea específica. Mira a un excursionista o un sobrevivientista, survivalist hoy.
Muchos llevan un cuchillo pequeño o una navaja multiusos atada a la correa del pantalón, a la mochila o en una funda en la pierna, especialmente en actividades como el barranquismo o la escalada donde las manos deben estar libres. El concepto del cuchillo de bot táctico o de la pistola de respaldo en un holster para el tobillo es exactamente el mismo principio, una herramienta de último recurso, accesible cuando las opciones principales fallan o no se pueden emplear. Los montañeros llevan piolets y crampones, pero también un cuchillo para emergencias en la pierna. La gente de la Edad de Piedra no inventó esta idea como una patente, la descubrieron como una necesidad biomecánica y logística. Si tienes dos manos que suelen estar ocupadas y un cuerpo que se mueve, el lugar para llevar algo que necesitas rápidamente, que no quieres que se pierda, y que no debe estorbar, es la extremidad inferior. Es un real estate corporal de primera categoría. La lección de la hoja de carga. Hay una lección profunda en esta herramienta aparentemente mundana. Es una lección sobre redundancia y preparación sistemática. Un cazador-recolector no confiaba su vida a una sola herramienta. No ponía todas sus esperanzas de supervivencia en un solo objeto. Tenía un sistema, una red de herramientas que se complementaban. Lanza para la distancia, propulsor para aumentar la fuerza, hacha para el trabajo pesado, hoja de carga para el trabajo fino y como respaldo. Era una caja de herramientas ambulante. Una unidad de supervivencia autocontenida. Y la hoja de carga era una pieza clave de ese sistema. Era la herramienta que siempre estaba ahí, la que no estorbaba, la que, cuando todo lo demás salía mal, podía ser lo único entre la vida y la muerte. También es una lección magistral sobre adaptación y aprovechamiento de recursos. Estas personas tomaban el subproducto más común de su tecnología principal, la lasca desprendida al tallar un núcleo. Un objeto que literalmente salía volando como desperdicio en el proceso de fabricación de herramientas más grandes, y lo convertían en una herramienta vital. Tomaban lo que tenían a mano, lo que era abundante y fácil de reemplazar, y lo integraban de manera inteligente en su vestimenta y su rutina. No esperaban a tener el cuchillo perfecto, con mango de marfil y hoja de obsidiana exótica. Tomaban una lasca buena de sílex local, la envolvían en un trozo de piel sobrante, y seguían su camino para enfrentarse a glaciares, manadas de bisontes y territorios desconocidos. Eso es el espíritu de la adaptación humana, no es siempre tener lo mejor, sino saber usarlo disponible de la mejor manera. Es confianza en la propia habilidad sobre la mera posesión del objeto. Saber que la herramienta no hace a la persona, pero la persona ingeniosa hace que la herramienta sea invaluable. La hoja oculta. Así que, la próxima vez que veas una reconstrucción de un hombre de Neandertal o de un cazador magdaleniense, mira más allá de la lanza imponente. Mira con atención sus piernas. Busca, justo debajo de la rodilla, un bulto pequeño bajo las pieles, o un destello de piedra gris atado con una correa oscura. Esa es la hoja de carga. No es la herramienta más grande que tiene. No es la más famosa. No es la que protagoniza las portadas de los libros de historia. Pero es la que usaba para cortar la carne que compartía con su clan alrededor del fuego. Es la que usaba para raspar la piel que luego abrigaría a sus hijos durante el invierno. Es la que usaba para tallar el colgante de hueso que ofrecía a un ser querido. Y es la que, en un mal día, cuando la lanza se rompía, el hacha se perdía en la nieve y las sombras de los depredadores se cerraban, podía haber sido la única cosa que se interpusiera entre él y la noche eterna. Era la hoja oculta. El respaldo. El seguro de vida tallado en piedra. Y para incontables generaciones que vivieron y murieron al filo del hielo y la piedra, fue la herramienta que nunca quisieron estar sin ella. Esta es la historia no contada de la herramienta que construyó el día a día de la humanidad durante milenios. Y si este viaje al pasado te ha hecho ver nuestra prehistoria con nuevos ojos, ayúdanos a seguir explorando. Suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo video, donde desenterraremos los secretos de las primeras viviendas permanentes del Neolítico. Y comparte este video con alguien que creas que disfrutaría descubrir que los cavernícolas eran, ante todo, ingenieros de su propia supervivencia, maestros de la utilidad práctica. Su ingenio, atado a sus piernas, es un legado que, en esencia, aún cargamos con nosotros.
Profundicemos ahora en ejemplos concretos que ilustren la omnipresencia y variación de esta herramienta a lo largo de las 3 grandes etapas de la Edad de Piedra, porque entender su evolución es entender la evolución de la propia inteligencia humana práctica. En el Paleolítico inferior y medio, con Homo erectus y los neandertales, las herramientas eran más toscas, pero el principio de la herramienta de reserva ya estaba presente. El bifaz achelense, una herramienta multifunción en forma de lágrima, era el equipo pesado. Pero junto a ellos, en los yacimientos, se encuentran constantemente lascas más pequeñas, llamadas microlitos en un sentido amplio, que muestran signos de uso. Un neandertal podía llevar un bifaz en la mano mientras cazaba, pero atado a su piel, cerca del cuerpo, llevaría varias lascas de repuesto, algunas con bordes deliberadamente retocados para ser utilizadas como raspadores laterales o como cuchillos. Estas lascas podían servir para desollar rápidamente una presa en el mismo lugar de la caza, evitando tener que arrastrar un animal pesado de vuelta al campamento antes de procesarlo. La eficiencia energética era clave. ¿Para qué cargar con 200 kilos de bisonte si podías extraer la carne y piel más valiosas in situ con unas pocas herramientas ligeras? La hoja de carga era parte de esa estrategia de eficiencia. En el Paleolítico superior, la tecnología se sofistica enormemente. Es la era de los grandes cazadores especializados de mamuts y renos en Europa. Aquí, la producción en serie de hojas largas y rectas de sílex, láminas, alcanza su apogeo. Estas láminas eran la materia prima perfecta para las hojas de carga. Se han encontrado en yacimientos como la Cueva de la Madeleine en Francia, láminas de hasta 20 centímetros, pero muchas más pequeñas, de 8 a 12 centímetros, con los bordes muy desgastados por el uso continuado. Algunas de estas láminas pequeñas tienen mangos de hasta de reno, hermosamente tallados y a veces con un agujero en el extremo, quizás para un cordón que las asegurara aún más al cuerpo o a una bolsa. Estas herramientas no solo eran funcionales, su mango indicaba un sentido de propiedad y cuidado. Eran objetos personales. Imagina a un cazador magdaleniense. En su cinturón lleva un propulsor de asta decorado con un caballo salvaje. En una bolsa, puntas de lanza de sílex de repuesto. Y en su pierna, atada con un cordón de tendón, su hoja de carga con mango de asta, lista para cuando, al desollar un caballo, necesitara hacer una incisión limpia junto al hueso para separar un tendón valioso para hacer cuerdas. La precisión de su trabajo, visible en el arte rupestre y en los objetos que nos legaron, no habría sido posible sin herramientas de corte finas y controlables como esta. El Mesolítico, esa etapa de transición tras la última glaciación, presenta un cambio fascinante. Los grandes mamíferos desaparecen y los grupos humanos se adaptan a entornos más boscosos, a la caza menor y a una recolección más intensiva. La herramienta característica aquí es el microlito geométrico, pequeñas láminas de sílex de formas geométricas, trapecios, triángulos, que se montaban en serie en astiles de madera para crear armas compuestas, como flechas y arpones. Pero, de nuevo, la hoja de carga persiste. ¿Qué forma tomaba? A menudo, podía ser simplemente una de estas pequeñas láminas geométricas, sin montar, envuelta en cuero y usada como un cuchillo miniatura para tareas de precisión, cortar plumas para las flechas, trabajar la madera para hacer arcos, procesar plantas y fibras. La vida en el Mesolítico requería un conocimiento botánico profundo, y una herramienta pequeña y afilada era esencial para cosechar raíces, cortar tallos, o preparar materiales para cestas y redes. La hoja de carga se convierte, si cabe, aún más en una navaja suiza primitiva, adaptada a una economía diversificada. Llegamos al Neolítico, la edad de la piedra pulida y la agricultura. Aquí podríamos pensar que la hoja de carga del asca desaparece. Y en gran medida, es cierto. Pero el concepto perdura de dos maneras poderosas. Primero, en los cuchillos de hoz. Las primeras hoces para cosechar cereales eran hojas de sílex insertadas en mangos de madera en forma de curva. Muchas de estas hojas son pequeñas láminas denticuladas, con pequeños dientes. Es fácil imaginar a un agricultor neolítico llevando una pequeña hoja de repuesto para su hoz atada a su cuerpo, quizás en la pierna, mientras trabajaba en el campo. Si la hoja principal se astillaba, tenía un reemplazo inmediato sin tener que volver a la aldea. Segundo, y más importante, está el surgimiento del cuchillo pulido como objeto personal y de estatus.
Los cuchillos de piedra pulida, de sílex u otras rocas, con mangos elegantes, son hallados en tumbas neolíticas, a veces junto a individuos de alto rango. Estos cuchillos ya no son desechables, son bienes valiosos. Y su ubicación en los enterramientos sugiere que se llevaban en el cinturón, un lugar de honor y acceso rápido. La hoja de carga evoluciona desde un recurso práctico y casi anónimo atado a la pierna, hasta un símbolo personal de identidad y habilidad atado a la cintura. El principio de tener un filo personal siempre a mano no cambió, solo se volvió más formal y socialmente significativo. Ahora, hablemos de un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto: las mujeres y la hoja de carga. La narrativa tradicional a menudo asocia las herramientas de piedra grandes con los hombres cazadores. Pero la hoja de carga, por su naturaleza versátil y doméstica, seguramente fue una herramienta fundamental para las mujeres de la Edad de Piedra. La evidencia arqueológica del desgaste en herramientas, traseología, muestra que muchas lascas pequeñas y raspadores fueron usados para trabajar pieles, una tarea a menudo asociada a las mujeres en las sociedades cazadoras-recolectoras históricas. Procesar una piel para hacerla usable es un trabajo de enorme precisión y paciencia. Se raspa la grasa y el tejido conectivo sin perforar la piel, se estira, se ablanda. Una hoja de carga o un raspador derivado de ella sería la herramienta ideal. Atada a la pierna de una mujer mientras trabajaba sentada o arrodillada, estaría siempre a su disposición, sin tener que buscar entre un montón de herramientas. Además, las mujeres eran las principales recolectoras de plantas, semillas, frutos y pequeños animales. Una hoja pequeña y afilada es perfecta para desenterrar tubérculos, cortar frutos, o destripar peces y aves. La hoja de carga no tenía género. Tenía una función, y era utilizada por cualquier miembro del grupo cuya tarea requiriera un filo preciso y disponible. Esto nos lleva a apreciarla no como un objeto de un estereotipo, sino como una democratización de la tecnología práctica. Todo el clan, desde los cazadores hasta los curtidores, desde los talladores hasta los recolectores, podía tener, y probablemente tenía, su propia versión de esta herramienta, adaptada a sus necesidades específicas. Era el gran igualador tecnológico de la prehistoria. Imagina por un momento el sonido. No el rugido de un mamut, sino el sonido sordo y seco de un percutor de asta golpeando el borde de una lasca de sílex. Es un sonido que se repitió millones de veces, en incontables amaneceres, a lo largo de cientos de miles de años. Es el sonido de la creación de una posibilidad. Cada golpe controlado liberaba una lasca, y en cada lasca había un potencial. Un nuevo borde cortante, una nueva herramienta para enfrentar el mundo. De todas esas lascas, las más grandes se convertían en puntas de lanza, las más gruesas en núcleos para seguir tallando. Pero las medianas, las delgadas, las que cabían perfectamente en la palma de la mano, tenían un destino más íntimo y cotidiano. Se envolvían, se ataban y se convertían en extensiones silenciosas del cuerpo humano, en compañeras constantes de la lucha por la existencia. Esta es la verdadera grandeza de la hoja de carga, su anonimato. No fue diseñada para la gloria, sino para la utilidad. No fue creada para impresionar a los dioses o a los enemigos, sino para cortar la carne que alimentaría a los hijos, para raspar la piel que los calentaría, para tallar el hueso que se convertiría en un anzuelo para pescar el alimento del día siguiente. En ella se condensa la esencia de la inteligencia humana más básica y poderosa. La de resolver problemas inmediatos con lo que se tiene a mano. Cuando nuestros ancestros ataban ese trozo de piedra afilada a su pierna, no estaban siguiendo una moda, estaban implementando un sistema de redundancia que aumentaba sus probabilidades de ver el próximo amanecer. Estaban optimizando su interacción con un entorno que era, a la vez, despensa y campo de batalla. Cada vez que usaban esa hoja para una tarea, estaban tejiendo una red de conocimientos prácticos que se transmitía observación tras observación, generación tras generación. El niño que veía a su madre usar la lasca para cortar tiras de cuero, aprendía. El joven que veía al cazador experto usar su hoja personal para destripar con precisión una presa sin dañar la valiosa vesícula biliar, aprendía. La hoja de carga era, por tanto, también una herramienta de enseñanza. Un objeto pedagógico. Su ubicación en el cuerpo la hacía visible, su uso constante la hacía ejemplar. Hoy,
Nosotros miramos hacia la edad de piedra y a veces vemos solo piedras. Piedras grandes y toscas. Pero la próxima vez que veas una foto de una lasca de sílex en un museo, no la pases por alto. Detente. Obsérvala. Mira sus bordes, busca las pequeñas escamas donde fue retocada, imagina la huella del pulgar que la sostuvo, la presión de los dedos que la guiaron. Piensa que ese objeto, que parece tan simple y frágil, pudo haber estado atado a la pierna de una persona que cruzó un puente de tierra ahora sumergido, que contempló las mismas estrellas que nosotros, que sintió frío, hambre, miedo y esperanza. Esa lasca fue testigo y facilitadora de su humanidad. Es un puente tangible entre su mundo y el nuestro. Nos recuerda que antes de los metales, antes de las ciudades, antes de la escritura, hubo ingenio. Hubo adaptación. Hubo la voluntad de tomar lo que el mundo ofrecía, un pedazo de roca, y transformarlo no en un arma de destrucción masiva, sino en un instrumento de creación diaria. La hoja de carga no salvó civilizaciones, salvó días. Y al salvar días, uno tras otro, permitió que el tiempo y la experiencia se acumularan hasta que, finalmente, alguien, en algún lugar, dio el siguiente paso, pulió la piedra, plantó una semilla, fundió un metal. Pero ese primer paso, el paso de tener siempre a mano la herramienta para el detalle, para la reparación, para la precisión, ese paso se dio con un pedazo de sílex atado a una pierna. Así que, la próxima vez que saques tu navaja multiusos para abrir un paquete, o uses un cuchillo de cocina bien afilado para preparar la cena, piensa en ese linaje. Estás participando en una tradición que es profundamente humana y ancestral. Estás usando el heredero espiritual de la hoja de carga. La necesidad no ha cambiado, solo la tecnología. Si este viaje a los cimientos de nuestra inventiva te ha resultado fascinante, hay mucho más por descubrir. La Edad de Piedra es un libro abierto escrito en piedra, hueso y tierra, y en este canal nos dedicamos a traducir sus páginas. Para no perderte ninguna de estas historias, suscríbete ahora y activa la campanita. Así, cuando publiquemos nuestro próximo video, que explorará cómo los primeros humanos dominaron el fuego no solo para calentarse, sino como una verdadera herramienta de ingeniería del paisaje, estarás allí desde el primer momento. Comparte este video en tus redes, o coméntalo con esa persona a la que le brillan los ojos con estos temas. ¿Tienes una teoría sobre para qué más se podía usar la hoja de carga? ¿O simplemente quieres que profundicemos en alguna otra herramienta olvidada? Déjamelo saber en los comentarios. Tu interacción es lo que alimenta este canal y nos ayuda a seguir buscando las historias que merecen ser contadas. Porque al final, entender estas pequeñas herramientas es entender la chispa que, mantenida viva día a día, estación tras estación, eventualmente iluminó el camino hacia todo lo que vino después. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima exploración.